te identificas con esas situaciones en que uno dice, no, qué oso, yo no quiero hacer eso, me da angustia que me vean comer, que me vean hablar, caminar delante de otros, no me siento capaz de llamar a pedir algo, no me siento capaz de entrar a un almacén a preguntar algo. Bueno, es posible que alguna de estas circunstancias, en tu caso, se pueda asociar con ansiedad o fobia social. Claramente hay que revisar muchos otros ítems, pero estas son una de las situaciones frecuentes que las personas relatan cuando están enfrentando la ansiedad social. Este es un trastorno que está clasificado entre los trastornos de ansiedad, porque recordemos que la ansiedad pues tiene diferentes ítems en los cuales se subclasifica. Pues una de las ansiedades es esta social. Se caracteriza porque la persona va a tener un miedo intenso ante las situaciones sociales o de desempeño, donde la persona todo el tiempo está pensando cómo me van a ver los demás, qué van a pensar de mí, cómo me van a juzgar, evaluar, criticar, eh, voy a quedar bien, voy a quedar mal. Efectivamente, la mayoría de las veces es la sensación de que voy a quedar mal y también la angustia de que me vean angustiado. Entonces, no solamente es cómo me ven y me evalúan frente a X situación, sino que se den cuenta que estoy mal, que se den cuenta que me puse rojo, que se den cuenta que estoy sudando, que me tiembla la voz, que me tiembla la mano, que tengo miedo. Mejor dicho, que está uno en una situación de sufrimiento. Ese saber que el otro se está dando cuenta también es parte de lo que aumenta esta ansiedad social. Entonces es un tema donde las personas están con este miedo a sentirse evaluadas negativamente, con la idea de que pueden ser humilladas, de que pueden ser rechazadas y que todo esto puede llevarles entonces a mejor evitar. La ansiedad va muy asociada al proceso de evitación. Evitación con la idea, entre comillas, de así no sufro. Y mentiritas, ahí la ansiedad engaña, porque la persona no va a la reunión, no va y no hace la presentación y renuncia o se enferma porque es tanta la ansiedad que físicamente empiezan a sufrir o no salen a comer con otros o evitan alguna situación donde se sienten que van a ser mirados, pero no es que se queden en la casa tranquilos, ay, siquiera no fui, siquiera no me tocó hacer tal cosa, no, se quedan en la casa, no, yo no hice tal cosa, no cumplí, no hice la presentación, no fui a tal reunión, ahí también están que van a pensar de mí, que no cumplo, que soy cobarde, que no soy bueno, entonces tampoco la evitación lleva a esa tranquilidad. En el manual diagnóstico, o sea, el libro donde se clasifican todas las enfermedades, pues hay unos criterios específicos para clasificar lo que es la fobia o ansiedad social. Dentro de esos criterios están, bueno, ese miedo intenso y persistente a que uno o más situaciones sociales, la persona pueda estar expuesta y con la sensación de ser observada, o sea, miedo a ser observada. Es ese temor a ser juzgado, evaluado negativamente. O sea, la opción de que haya un criterio, ve cómo le fue bien a tal persona, no, como que esa opción, no, esa cara de la moneda no existe. Siempre la sensación y la idea es que va a haber una crítica negativa. Otro ítem es que las situaciones sociales dan una ansiedad inmediata, incluso desde solo pensarlas o planear. El otro ítem que aparece como parte del diagnóstico del manual diagnóstico de CM5 es que hay una evitación, como decíamos ahora, porque cuando se va a enfrentar la situación temida, se siente que la ansiedad no se va a poder manejar, que va a ser terrible, que yo con esto no puedo, entonces tiende a echarse hacia atrás, a generar como esa parálisis y la evitación. Algo pues muy claro y muy importante es que es un miedo desproporcionado al contexto real. No es que a la gente, por ejemplo, si tiene que hacer una presentación, la mayoría de la gente le da cierta inquietud y desasosiego y hablar en público siempre es difícil para algunas personas, pero la situación de la persona que tiene fobia social es desproporcionada, es paralizante. La persona incluso lo sabe, sabe que no debería sentir algo tan grave, pero no lo puede manejar. Este malestar, dentro de estos criterios, pues se refiere a que es un malestar tan intenso que interfiere con la vida cotidiana y que tiene una duración de al menos 6 meses de llevar este síntoma. Entonces, pues ya con esto tenemos un marco más allá de lo que decía yo al inicio, pero es frecuente que esto se pueda traducir
Por ejemplo, las personas cuando están estudiando y tienen que hacer una presentación oral, un examen oral, hay personas que se desmayan, hay personas que se ponen a llorar en un momento por lo desbordadas que están. Hay personas que hacen todo lo posible para no tener que vivir esta situación, porque es que sienten que no van a poder. Incluso a veces hay cosas hasta contradictorias. Alguna vez yo tenía un paciente que trabajaba en medios de comunicación, o sea, pues tenía que estar en cámaras y hablando y exponiéndose de muchas maneras, y no era capaz de llamar a pedir una pizza. O sea, por su trabajo lograba hacer una cantidad de enfrentamientos, bueno, enfrentamiento no es la palabra, es enfrentar lo temido para que no suene como temas de pelea. Enfrentar lo temido por su trabajo y era capaz de salirse un poco de esa zona de la ansiedad, a pesar de su angustia, lo hacía. Pero ya cuando no era como necesario, obligatorio, no lo lograba. Entonces, hasta se dan situaciones muy contradictorias. Y sí, también hay esa ansiedad social frente a cosas muy pequeñas. Eh, Preguntarle algo a alguien. Si está en la calle buscando una dirección, no se siente capaz de preguntarle a alguien, oye, ¿dónde queda tal parte? Porque se siente que va a estar como mirado y criticado y juzgado, como todos estos criterios que estábamos hablando. Esta es una situación que es muy frecuente. La ansiedad más frecuente que se presenta es justamente esta, pero también curiosamente es de las que menos se diagnostica, porque justamente las personas sufren tanto con esta situación que evitan hasta consultar o porque creen que "Bueno, esto no tiene arreglo, yo no voy a hacer nada por esto". También porque intuyen que a veces toca exponerse a las situaciones temidas, entonces mejor, para no tener que hacer ese proceso también de tratamiento, prefieren ni siquiera consultar. Pero también tengamos en cuenta que esta ansiedad social no solamente pues genera sufrimiento, dolor, parálisis y hace que las personas eviten muchas circunstancias, sino que también a veces puede ser el núcleo sobre el cual se va creciendo esta ansiedad y se va transformando o va facilitando, más bien es la palabra, otro tipo de trastornos. Por ejemplo, esta ansiedad puede ser un núcleo para alguien que termine estando deprimido porque no se siente capaz, porque no ha tenido un buen desempeño en cosas, porque efectivamente lo que más teme, que es la crítica y que lo juzguen, termina siendo juzgado porque no cumplió con X cosas, porque no llegó a tal situación, porque para los demás la persona que evita no es que evite y tenga ansiedad, para los demás es que es incumplido, es que no se compromete, es que no hace, es porque los demás no adivinan lo que está sufriendo esta persona con ansiedad. Entonces, no solamente pues se queda en ansiedad, sino que puede terminar en un cuadro de depresión. También es muy frecuente que la ansiedad genere más facilidad hacia los trastornos de adicción. Todos hemos oído esa excusa de, ay, no, si yo me tomo unos tragos me puedo subir al avión, pues para vencer el miedo al avión. Si yo me tomo unos tragos puedo sacar a bailar a alguien en una fiesta. Si yo me tomo unos tragos puedo hablar en público. Y claro, se va volviendo una, entre comillas, automedicación, el licor o cualquier otra sustancia para no sentir la angustia, el miedo. Y pues la vida tiene tantos momentos en que uno se siente expuesto, mirado, observado, entonces se empieza a volver necesario ese medicarse con alcohol que termina empeorando la situación, porque entonces le sumamos a un trastorno de ansiedad social, pues un trastorno de abuso por alguna sustancia. Estoy poniendo el ejemplo de alcohol, pero puede suceder con muchas otras sustancias que se usen para supuestamente sentirse tranquilos. Y efectivamente, puede que baje, yo siempre digo que es como un cortar abruptamente la ansiedad, pero ojo, ella cae, pero cae para coger fuerza, cae para volver en la próxima con una curva de angustia mucho más alta, en un pico mucho más alto, porque lo que hicimos fue cortarla tan abruptamente que le dimos fue tiempo de coger fuercitas y de volverse a venir recargada la ansiedad, como Matrix recargado. Y viene y cada vez te va a dar más trabajo entonces poderla bajar y poderla frenar. Entonces cada vez tendrás que hacer más cosas. Y si estamos hablando de consumo de alcohol, entonces cada vez tendrás que tomar más alcohol para poder bajar la ansiedad. Y cuando te des cuenta, el alcohol domina tu vida y la ansiedad te tenía paralizado. Entonces, ojo, por eso es que no solamente es importante por lo que la persona pues queda a veces con dificultades para enfrentar la vida cotidiana, sus tareas, sino cómo esto puede ser el núcleo de otras situaciones que van empeorando
y se van sumando a esta situación de ansiedad social. Antes de darte las recomendaciones que podemos tener para manejar la ansiedad social, bueno, pues una pausa para decirte que soy Vicky Pérez, médico psiquiatra, que me encanta estar contigo en estos videos para hablar de salud, de bienestar, de salud mental. Gracias por estar, gracias por seguirme, por compartir los videos en la medida en que los compartimos. Bueno, todos hablamos y entendemos un poco más de salud mental y hacemos que eh, podamos todos hablar ese mismo idioma y que este tema del estigma cada vez sea menor. Gracias entonces por seguirme y por compartir los videos. No olvides darle like. Cerramos aquí los avisos parroquiales y las propagandas y continuamos entonces con las recomendaciones. Siempre habrás oído que frente a la ansiedad la respiración es muy importante. Y pues sí, es muy importante porque el cerebro cuando está viviendo ese proceso de angustia siente peligro. Y cuando tú empiezas a respirar de una manera más pausada, a sostener un poco el aire en esa inspiración y a botarlo lentamente, el cerebro interpreta como, ok, si no estamos agitados, entonces es porque estamos entrando en esta respiración más calmada, es porque no hay peligro. Porque frente al peligro la respiración es más rápida. Entonces es mandarle al cerebro una información, uno, para que se oxigene mejor, eso es muy importante, y dos, para que vaya entendiendo que no estamos frente a una catástrofe. Entonces, hay ejercicios variados. Uno de tantos, por ejemplo, es el de la cajita, ¿cierto? 4 segundos que inspiras, 4 segundos que retienes, 4 segundos que exhalas, que botas el aire, esperas los otros 4 segundos y vuelves y arrancas. Hay muchas técnicas. Lo importante es hacerlo de una manera muy consciente, despacio y sobre todo haciendo mucho el proceso de que los pulmones, uno sienta cómo se van llenando de ese aire, de ese oxígeno. Eh, Sienta desde aquí, ¿no? Porque no es uno sienta el pulmón de ahora, mañana, sino cómo va a sentir el pulmón. Bueno, uno sienta que se está entrando ese aire. Eso es lo clave. Con la velocidad que para cada uno sea manejado. Esto va a ir entonces calmando el sistema nervioso. Otro punto muy importante, el segundo, sería entonces identificar esos pensamientos negativos. Para muchas personas es útil registrar todo lo que sienten frente a todos los eventos sociales y también buscar cómo reemplazar ese pensamiento negativo. Por ejemplo, ese pensamiento de voy a hacer el oso, voy a hacer el ridículo, voy a quedar mal, cambiarlo por, ok, esto me asusta, pero estoy aprendiendo, es parte de estos procesos de hacer cosas nuevas y si me equivoco no me va a gustar, pero es normal en la vida. Es que cuando yo veo que la sensación de equivocarse es una catástrofe, pues claramente mi pobre cerebro entra en pánico. Dentro de este proceso también es importante ir haciendo la exposición social de una manera gradual. Entonces no vamos a ir de una vez a meternos a la cabeza del león. Vamos con los temores, con las situaciones menos desafiantes, como por ejemplo saludar a alguien. Hay personas que en su fobia social, en su ansiedad social, parecen antipáticas porque no saludan. Y cuando entran a un sitio, entran agachadas, no miran porque no saben qué decir ni cómo decirlo. Y entonces todo el mundo dice, ay, no, esa persona es odiosa, es creída, no saluda, es antipática. Y resulta que la persona va sufriendo, ay, yo debería, pero es que no encuentro cómo. Entonces, por ejemplo, el primer paso puede ser empezar a saludar en los escenarios donde haya menos personas, donde se sienta eh, menos expuesto. O sea, hacer gradual ese aumento de irse exponiendo a las cosas de la vida para que en la medida en que se vaya practicando, se vaya disminuyendo esa sensación de pánico terrible, porque no se quiten los temores, pero sí toda esa cantidad de reacciones físicas y de pensamientos negativos. Entonces, en eso es importante tener unas metas pequeñas, con objetivos claros. Por ejemplo, entonces que uno diga, bueno, voy a saludar a la persona que vive cerca de mi casa, que siempre me la encuentro por las mañanas cuando vamos al paradero del bus, por decir algo. Y si logramos conversar bien y si no, pues por lo menos saludarla y celebrar que logré ese saludo. Ensayar es muy bueno. Funciona mucho porque le va dando al cerebro la idea de que sí se puede, que sí puedes irlo logrando. Entonces, ensayar practicando, por ejemplo, si tengo que hablar en público, ensayo y le hago la presentación a esa persona. Si no tengo con quién ensayar, lo hago frente al espejo o me grabo. Hoy en día que hay tantas alternativas. Todo esto hace que uno sienta más confianza, que se sienta más preparado, que vaya ensayando las cosas y que el cerebro vaya aprendiendo, oye, mira que si lo logras, que si lo logras sin un público gigante todavía,
Por ahora empiezas con el público pequeño que eres tú o una persona de confianza. Después, cuando lo lleves al otro escenario, te vas a imaginar que estás repitiéndolo otra vez en ese escenario de confianza. Es muy importante que cuando estés en estas situaciones difíciles, no estés allá dándole cuerda a la cabeza de, ay, ¿qué estará pensando? ¿Cómo me estará viendo? ¿Será que está pensando que estoy mal, que soy feo, que soy bruto, que no soy inteligente, que no digo cosas importantes, que estoy muy rojo, que me equivoqué? Más que estar pensando en todo eso que está haciendo el otro, me concentro en lo que yo estoy comunicando, lo que yo quiero transmitir. Frente a todas estas situaciones también es muy importante evitar los estimulantes, porque el café, el alcohol, el tabaco, que a veces se usan dizque para aliviar, todo lo contrario, todo esto agrava los síntomas de la ansiedad. Hay técnicas de relajación muscular que se pueden hacer haciendo pues toda la relajación consciente de los distintos grupos musculares, desde los pies hasta la cabeza, que a muchas personas les ayuda porque la ansiedad, aparte de lo que genera también es esa tensión muscular que aumenta a nivel del cerebro la sensación de peligro. También es importante que día a día pues revises tus logros, ¿no? Como, bueno, hoy pude saludar, hoy pude mirar a los ojos a tal persona, hoy pude preguntar tal cosa, ¿no? Como que también te vayas reconociendo los progresos. Como todo en la vida, también parte de tener una buena salud y estar muy bien, pues bueno, mantener ese estilo de vida saludable, con ejercicio, durmiendo 7, 8 horas, con buena hidratación, con una alimentación balanceada, pues eso nos va a ayudar a mantener lo básico, que son las variables de salud mínimas que debemos tener. Que si eso va bien, ya por lo menos estamos partiendo de una materia prima estable y saludable. Una de las tareas importantes frente a este tema de la ansiedad y poder social es aprender a decir que no, porque no solamente es cómo me ven y si me van a criticar y qué van a pensar de mí, sino también como esa urgencia a ser complaciente. Entonces también dentro del paso a paso, dentro de esas tareas hay que ir aprendiendo a decir que no, aprendiendo a priorizarse, aprendiendo a poner algunas personas también les funciona mucho la visualización, ¿no? Como el adelantarse, pero entonces también no vamos a adelantar en la catástrofe, sino adelantarse a cómo lo puedes lograr, a cómo que te pongas rojo. La tarea no es, no me va a dar miedo, no me va a poner rojo, no va a temblar, no, esa no es la tarea, porque esas son variables del sistema nervioso autónomo que uno no puede controlar. La tarea es cómo voy a hacer, voy a transmitir lo que tengo que decir, cómo voy a enfrentar esta situación y que me voy a sentir satisfecho de haberlo hecho. Entonces visualizo haciendo esta actividad. A muchas personas eso les ayuda a sentirse mucho más confiados. También es clave pues ser compasivos con nosotros mismos, porque pues de equivocarnos es parte de la vida, del transcurrir, del crecer, de toda la historia del ser humano y no esperar pues esa perfección y no entrar a criticarse por cualquier situación que no haya salido o por cualquier error o por cualquier momento que haya sido muy tensional. En algunos casos, sí, definitivamente esta situación está siendo muy abrumadora, de interrumpir la vida cotidiana, pues puede ser valioso y necesario buscar la ayuda profesional, consultar y también en algunos casos ameritan medicación. Obviamente, cada caso se valora según la necesidad y según la pertinencia. Bueno, pues si todo esto te resuena, revísalo. Recuerda que la ayuda profesional puede ser muy útil, no lo dudes, que la ansiedad social es algo que se puede ir manejando, que se va tramitando pues con herramientas adecuadas, con apoyo, que no tienes que quedarte solo en estas situaciones. Comparte el video con otras personas que tú veas que puedan estar en una situación parecida. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía. Un abrazo y un feliz día.